En la primera quiero hacerles una presentación sobre la problemática macro y después hacer algunas alusiones puntuales y complementarias a lo que ya se ha dicho sobre los dos hospitales, tanto el Universitario del Caribe como el Universitario del Valle. Y quiero que organicemos la reflexión de la siguiente manera. Y voy a retomar los elementos principales de la juiciosa intervención del senador Jorge Iván Ospina, donde en el fondo lo que estamos haciendo es lo siguiente: estamos de alguna manera observando la problemática del sistema de salud desde la óptica de los hospitales universitarios públicos y los problemas que hay allí. Y yo diría, doctor Jorge Iván, lo que usted hace es un análisis de las causas de los problemas y, si se quiere, una clasificación de los problemas en dos tipos de problemas distintos. Uno yo lo voy a llamar problemas externos a la gestión hospitalaria y otros que atañen más directamente a lo que pasa al interior de los hospitales. Déjenme utilizar una clasificación distinta para entender lo que está ocurriendo. Yo voy a decir que el primer tipo de problemas tienen que ver con el sistema de salud. El segundo tipo de problemas tiene que ver no con el sistema de salud, sino con el funcionamiento de nuestro sistema descentralizado. Y ahí es donde, doctor Jorge Iván, yo quiero hacer unas primeras aclaraciones que yo creo que es importante tener en mente. Para bien o para mal, yo creo que es un tema que el país puede debatir. Desde muy temprano, de la concepción de nuestro sistema de salud, se planteó como un elemento fundamental la autonomía hospitalaria. Muchos hablan de una triple descentralización. Se descentralizan algunas funciones importantes en las secretarías de salud, se descentralizan las labores administrativas de organización de la red y de pago en la CPS, pero también se lleva la descentralización un paso más allá, al crear las empresas sociales del Estado como entes autónomos. Eso pone allí la responsabilidad y eso hace que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, lo que ocurra con un hospital público, sobre todo con un hospital público de tercer nivel, dependa de la gestión que se hace en el nivel local. Uno podría hacer un debate muy similar. Creo que es un artículo académico que podría escribir cualquiera en una universidad colombiana. Presidente Uribe, usted que ha trasegado en estos temas. Esa problemática de muchos de los hospitales de tercer nivel es una problemática similar a las electrificadoras, a las licoreras, a las loterías de nivel local, donde no es el sistema, es la mala gestión territorial de empresas descentralizadas lo que hace la diferencia. Ayer estaba en Mocoa, salgo de la reunión, se aproxima un miembro de la junta directiva, representante de los pacientes, y me dice tal vez una verdad y a puño que resume muchos de estos temas. El problema no es la ley 100, el problema tiene que ver mucho con estos fenómenos de politiquería y clientelismo territorial. Pero volvamos un paso atrás. Y yo quiero decir lo siguiente. Enfoquémonos en las causas externas. Muchas de ustedes las conocen. Las hemos debatido innumerables veces en este escenario. Los problemas de pagos y los problemas con las EPS y demás. Yo me voy a concentrar más bien en la coyuntura de este momento y cuáles preocupaciones yo estoy observando de los problemas externos, los que atañen más al sistema de salud. Preocupaciones que tenemos que resolver entre todos este año y en un horizonte de corto y mediano plazo. Tengo aquí tres preocupaciones preponderantes que van a incidir de manera fundamental en lo que va a ocurrir en los hospitales universitarios públicos, pero en toda la red pública de hospitales y en todos los prestadores. Primero, tema de Caprecom. La liquidación de Caprecom dejó una deuda importante. De pronto el país no sabe que en las últimas semanas se han pagado más de 500.000 millones de pesos. Aquí se dijo por un representante de los sindicatos que no se le había pagado nada al hospital. Se tienen que actualizar para los debates, creo yo. Es una mentira. Al hospital se le pagó un porcentaje importante, creo que cercano a los 12.000 millones de pesos en, bueno, 10.000 millones de pesos. No, yo tengo la certificación. Bueno, podemos tener una cifra que podamos
estar de acuerdo ahora, en todo caso es un valor significativo que se le reconoce, que es el 40% aproximadamente de las acreencias reconocidas. El debate que yo quisiera que damos en el Congreso y que yo creo que se puede dar en el contexto de la próxima adición, lo tendremos en las próximas semanas, es si se puede allí mismo conseguir unos 500.000 millones de pesos adicionales para que Caprecon cumpla con sus obligaciones y eso le sirva a la red pública de hospitales. Para que, senador Ospina, no pase lo mismo de Cali Salud que usted mencionó o de Selva Salud. Usted conoció como alcalde las dificultades de Cali Salud, unas dificultades muy anteriores a la presencia mía en el ministerio y que tienen que ver con un conjunto de dificultades muy complejas. Y no ha sido posible, así como no ha sido posible para la nación ponerse al día con todas estas obligaciones, tampoco ha sido posible para la entidad territorial. Esa es una primera preocupación, Caprecon. Si quiere, planteemos, presidente, ¿puede hacer una pregunta? Bueno, ok, honorable senador Honorio Enrique, si gusta. Con la venia del ministro, no sé si prefiere al final o si puedo hacerlo. Yo no tengo problema. No tiene problema, okay, por favor. Y es una pregunta acompañada de una preocupación, ministro, porque usted habla del presupuesto general de la Nación y uno mira que usted, su entidad, requiere 1.3 billones para el tema de aseguramiento y solo se aumenta el presupuesto. Voy a hablar del presupuesto general del Ministerio de 917.000 millones de pesos, de los cuales 800.000 millones de pesos van destinados a este tema del aseguramiento. Habría un faltante de 500.000 millones, entonces esto preocupa. Ese es el segundo tema, senador, que yo tenía aquí. La primera preocupación, la tengo aquí apuntada, entonces, es Caprecon, se anticipó. La segunda tiene que ver con los recursos necesarios para el cierre financiero del Sistema General de Seguridad Social en Salud, año 2017, ya funcionando con unidad de caja. Ya las subcuentas hacen parte de la historia compleja y antigua de nuestro sistema. Las cuentas son como las menciona el senador Honorio. Hoy en día, teniendo en cuenta 2,5 billones de pesos de recobros en el régimen contributivo, el faltante que tenemos estimado con el valor que se presentó en la adición es cercano a los 400-500.000 millones de pesos. Esa es la segunda preocupación puntual. La tercera también ha sido mencionada aquí por el senador Ospina, seguramente la iba a mencionar la secretaria de Salud del Departamento del Valle, tiene que ver con los recursos para pagar lo que está por fuera del plan de beneficios de salud en el régimen subsidiado, en cabeza de las entidades territoriales. Ahí tenemos dos tipos de problemas, el problema acumulado de stocks. El Departamento de Antioquia debe algo así como 300.000 millones de pesos, la cifra del Departamento del Valle ya supera con creces los 100.000 millones. Y ese déficit se nos está ampliando. Y eso podría, hoy en día las deudas acumuladas están cercanas a 1 billón de pesos y podría ampliarse en 200, 300, 400.000 millones de pesos este año 2017. Y el otro problema tiene que ver con los instrumentos financieros que necesitamos para resolver en buena medida las deudas acumuladas en Saludcop, Café Salud. Digo esto porque esa es la coyuntura actual. Eso es lo que tenemos que resolver, ese es el desafío que tenemos entre manos para que muchos de los problemas financieros que han sido mencionados no se vayan a exacerbar en los próximos meses. Entonces hago un resumen, esos son los 4 elementos preponderantes de preocupación del Ministerio para que este problema, senador Ospina, no siga creciendo. El pago de las deudas acumuladas en Caprecon, el cierre financiero del Sistema General de Seguridad Social año 2017, el NOPOS en cabeza de departamentos y distritos con deudas acumuladas cercanas al billón de pesos y un déficit proyectado de este año superior a los 200, 300.000 millones de pesos y la necesidad de instrumentos financieros hoy en día no puestos en práctica para tener una buena resolución de los problemas acumulados también por un tiempo en Café Salud y Saludcop. Ese no es un problema fácil. El senador Ospina mencionaba que este es un tema permanente, que él como gerente lo vivió y lo seguimos viviendo. Desafortunadamente, la historia del sistema de salud por mucho tiempo, en parte por razones estructurales no mencionadas aquí. Colombia se distingue en el concierto de América Latina por tener 3
elementos que hacen que la administración de este sistema sea mucho más difícil que en otras latitudes. Primero, que tenemos un gasto de bolsillo muy bajo. Para todos los procedimientos de alto costo, el sistema de salud colombiano es un sistema en esencia de precio cero. Segundo, que tenemos el sistema más judicializado de América Latina. Este año nomás vamos a pagar más de 200.000 millones de pesos por medicamentos y dispositivos que ni siquiera tienen registro sanitario. En el fondo, donde hay una inducción de demanda muy compleja y donde la misma capacidad regulatoria del ministerio y todas las entidades del Estado se ven borradas por decisiones judiciales. Y tercero, tenemos una ley estatutaria que es única en América Latina y que de alguna manera incorpora unos principios, uno podría decir, si se quieren, demasiado generosos. Esa situación hace que detrás de estos problemas financieros, y yo ya les planteé cómo conseguir los recursos para este año, lo que tenemos, señoras y señores, es una situación de un sistema de salud, de a pesar que los recursos públicos que tenemos dispuestos este año son de 40 billones de pesos, sigue gastando más recursos de los que tiene. Por eso yo he tratado en todos los debates, de manera casi insistente, convirtiéndome en una suerte de predicador, diciendo no confundamos las consecuencias de los problemas con sus causas inmanentes, trascendamos lo aparente, no podemos caer en lo superficial. El problema del sistema de salud no se circunscribe, como crees mucho, a la naturaleza del pagador. Si hoy pudiéramos, de buenas a primeras, decir que el régimen subsidiado entonces no se administre vía EPS, y vamos a darle esa facultad a las secretarías de salud territoriales. Primero, no tenemos las capacidades instaladas allí. El solo tema del NOPOF, que es una pequeña labor en ese sentido de convertirse en pagador, ha desbordado las capacidades del territorio, pero eso no es el punto que quiero hacer. El punto es que cualquier pagador público, privado, mixto, de cualquier naturaleza que usted ponga allí, si usted gasta más que lo que tiene, va a verse en problemas. Este problema es tan grave que como gastamos más de lo que tenemos, en el fondo, ¿qué terminamos haciendo, senador Soto? ¿Cómo lo hemos financiado entonces? ¿Cómo este problema ya se ha vuelto más grave? Utilizamos los excedentes acumulados del FOSIGA por 10 billones de pesos. Destruimos los patrimonios de las EPS colectivamente. Y hoy en día esta es la principal contingencia que tienen algunas de los departamentos y distritos en buena parte del país, contingencia fiscal. Entonces, como sociedad tenemos que dar un debate realista de hasta dónde y hasta cuándo va a seguir esta situación. Y trascender de manera realista ese diagnóstico superficial que dice, no, es que, ¿por qué no eliminamos las EPS? Ojalá, senador Delgado, ojalá todo fuera tan sencillo. Aquí hay un tema de mucha más trascendencia y de mucha más complejidad. A eso se le suma otro problema que yo quiero traer a colación, no lo tenía dentro de mis intervenciones, pero ya lo señaló la señora viceministra, y es que no hay cuentas claras. Ayer el gremio de hospitales públicos sale con esa cifra de 7,2 billones de pesos, que es una gran mentira. A lo que yo me enfrento todos los días, típico hospital de tercer nivel público, llega con una lista, me deben 120.000 millones de pesos. Nos sentamos nosotros a depurar esas cuentas y esos son de 20, 30 mil millones. Ustedes lo saben, todo el mundo. Y se sigue insistiendo, yo no sé por qué razón. Esto incluso aumenta la corrupción en nuestro país, genera desorden. Que son 7,2 billones de pesos y uno ve y dice, los giros directos de 4,35 billones nunca fueron descargados. Y esa es la calidad del debate público que tenemos en nuestro país. Eso sí es lo que está loco, doctor Juribán. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis contable. Usted dice 4,8 billones, que sea lo que dice el ministerio. Eso es mucho, muy poquito. También dependiendo de lo que uno esté mirando. Si la deuda fuera eso, yo no estaría preocupado. Dentro de 40 billones, 4 billones, eso es el 10%, eso son 60 días. Eso sería cualquier tipo de actividad privada común, no estaría desbordada. Parece que eso hay que sumarle todo lo que pasa en las entidades privadas y el problema sí hoy en día es de una magnitud preocupante. Entonces yo quiero dejarles dos ideas sobre la mesa. La primera, la causa subyacente, no la única,
pero la causa subyacente de muchos de los problemas financieros del sistema de salud podría no simplificarse con la frase de siempre, las EPS no pagan, sino ir un poco más allá y decir el sistema de salud como un todo, por un conjunto de circunstancias complejas, pero que en el fondo resumen la falta de un acuerdo social coherente, ha gastado y sigue gastando más de los recursos que tiene. La sociedad demanda un conjunto de servicios y tecnologías en salud y dispone menos recursos de los que demanda. Y eso termina en problemas, sea quien fuere el pagador. Ese es un tema. El segundo tiene que ver con lo que pasa al interior de los hospitales públicos y sobre todo los hospitales públicos de tercer nivel. La presentación del senador Jorge Iván es interesante, pero yo sí quisiera que uno en ese entramado de causas y problemas estructurales que yo comparto, me hubiera gustado algo, que uno fuera capaz de jerarquizar los problemas y decir, dentro de ese conjunto, porque son muchos, desde el problema de funcionamiento del sistema hasta los problemas de gestión, hasta los problemas de corrupción, hasta el problema de no pago de las entidades territoriales y demás, ¿cuáles son los preponderantes? Así como les dije que para el sistema tal vez el problema preponderante es que gastamos más de lo que tienen. Yo creo que el problema preponderante de los hospitales públicos de tercer nivel es un problema de gestión y sobre todo es un problema de una economía política perversa que nos ha llevado como sistema también a una política pública que no termina. Yo quiero traer a cuento mi primer contacto como funcionario público con el sistema de salud, que fue en el año 2002 como subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Presidente Uribe era presidente de la República. Allí nos encontramos la siguiente situación. Los hospitales públicos pagaban en promedio por convenciones colectivas 18 y 20 salarios al año. Ese tema de la tercerización no fue un capricho, obedeció a unas circunstancias particulares y concretas de ese momento que hacían a los hospitales públicos de este país inviables por cuenta de abusos sindicales y demás. Eso no tiene otro nombre. Esa era la situación, una voracidad sindical que había destruido los hospitales públicos de Colombia. Eso era impagable. En retrospectiva, con la perspectiva que nos dan los años, podemos decir que hubo una sobrecorrección y que hoy en día tenemos un reto grande como sector de ir formalizando el empleo. Pero tenemos que hacerlo en unas condiciones que mantengan la sostenibilidad de los hospitales públicos. Después han venido una serie de políticas públicas, y yo podría aquí mencionar muchas, pero doy los nombres de las últimas. Los convenios de desempeño que se pusieron en práctica hace unos años, hoy los programas de saneamiento fiscal y financiero, FONSAED, todos los fondos, senador Correa, que hemos venido implementando. ¿Uno cómo podría describir ese conjunto de políticas públicas, senador Ospina? En el fondo son políticas de salvamento para los hospitales públicos recurrentes, porque tenemos un déficit estructural instalado allí, por las razones del sistema que mencionamos antes, pero también porque los hospitales públicos a su interior también gastan más de lo que tienen. Y están inmersos en esa economía política territorial, clientelista y muchas veces corrupta que lleva a esos problemas. Por eso yo tengo esta lista aquí. Ha sido la experiencia mía, la etnografía que he vivido y sufrido como ministro de Salud. Yo tengo buenos hospitales públicos. Yo voy hoy en día a Pereira, allí está el Hospital San Jorge. Todos los problemas que usted mencionó, senador Ospina, de obsolescencia tecnológica, de falta de inversión, se han superado allí. El hospital ha concurrido con recursos a una buena gerencia que ha tenido continuidad. Me preocupa que recientemente el gerente renunció, pero el hospital ha salido adelante. A pesar de los problemas del sistema, yo no los quiero desconocer, pero esa fue la variable que hizo la diferencia. El hospital logró de alguna manera aislarse y blindarse de esa economía política territorial que lo llevaba, usted lo conoce, senador Soto, a gastar más de la cuenta, a no tener cuentas claras, a no invertir en mecanismos de gestión administrativa. Hoy en día tenemos un interventor en el Hospital San Andrés de Tumaco, de pronto la gente que es de Nariño lo conoce, Bernardo Campo. Ese señor administró el Hospital Departamental de Nariño de una manera pulcra que lo sacó adelante. Y es hoy en día un ejemplo en la región. Hoy tenemos algunas preocupaciones puntuales en ese hospital, pero salió adelante. Nos tocó a nosotros liderar un proceso también de modernización del Hospital San José de la ciudad de Popayán, de tercer nivel.
Y también salió adelante, con un buen gerente, con buena gestión pública, con pulcritud en los procesos administrativos, con el círculo virtuoso que se genera cuando se hacen bien las cosas desde el hospital, que invita a la entidad territorial a invertir e invita, por supuesto, a la autoridad nacional también a acompañar los procesos de inversión para dejar atrás la obsolescencia tecnológica. Pero en ese conjunto, entonces, de diferentes factores que se traslapan y que explican esa situación que usted calificó de terrible y que yo quiero decir que puede ser así, la variable, no la única, pero yo diría la esencial, la preponderante, la dominante que hace la diferencia, es que tengamos una buena gestión pública en esos hospitales. Y no hemos tenido en otras. Y cuando entra la superintendencia, ya lo hace de manera remedial en condiciones muy complejas, porque a veces yo veo como unas demandas contradictorias. Se dice, déjenos ser autónomos, respeten la descentralización, no podemos pretender desde el Ministerio de la Superintendencia administrarlo todo, pero también se pide que estemos presentes en todos los procesos y que pongamos el software y que administremos desde Bogotá todos los hospitales públicos del país, cosa que es absolutamente imposible, ni la podemos ni la debemos hacer. El desafío es para la sociedad entera, para toda la comunidad. ¿Seremos capaces, como una comunidad política, de administrar adecuadamente nuestros hospitales públicos, de tener buenos gerentes, de tener una ciudadanía movilizada para que no permita que ocurra en el pasado lo que ocurrió? Yo le respondo al sindicato del Hospital Universitario del Valle con todo respeto. La situación que nosotros vivimos desde aquí. El doctor Jaime Rubiano, a mí me lo presentaron como una persona que venía de la Universidad del Valle, respetado en la sociedad, un médico que había hecho las cosas bien. ¿Cuál tiene que ser la posición del ministro del Ministerio de Salud y Protección Social? De entrada yo tengo que confiar en él. Nos reunimos muchas veces, ustedes nos presentaron los datos, presentaban otra versión. Ahora lo decía aquí con el senador Delgado. Se había tomado una decisión política que nosotros apoyamos y tiene que ver con muchas de las cosas que se discuten aquí, que la Universidad del Valle jugara un papel preponderante en la administración del hospital. Y la persona que vino del seno de la Universidad del Valle fue el doctor Jaime Rubiano. Sería muy difícil para mí, se lo digo con absoluta sinceridad, decir, no, yo no confío en un señor que venga de la Universidad del Valle. ¿Cómo voy a decir yo eso? Hablaba con él, lo miraba a los ojos. Me impresionó mucho. Estaba yo sentado en mi escritorio en diciembre del año pasado cuando vi la foto de que lo habían detenido. Todavía me pregunto, ¿qué pasó? ¿Está inmiscuido el doctor Rubiano en temas de corrupción? ¿Será culpable? ¿No será culpable? Difícil, ¿no? Pero es la posición que tenemos que tener desde el ministerio. Yo he tratado desde el día 1 aquí, diciendo, a mí me gusta tener relaciones de confianza. Si algo ha afectado el funcionamiento del gobierno nacional y su interacción con las regiones, es esa desconfianza infinita, que muchas veces paraliza el Estado y no lo deja operar. A mí me gusta confiar en la gente, tal vez en demasía, podemos decirlo en retrospectiva. Pero vuelto a poner con las circunstancias del momento, con el doctor Rubiano al frente, yo no tenía opción distinta a confiar en él, se los digo a los señores del sindicato con todo respeto. Yo creo que tiene razón el senador Ospina en un elemento, y es que el sistema de salud en Colombia tiene que tratar de distinguir o diferenciar, y no lo está haciendo, los hospitales universitarios que cumplen una labor más allá de la asistencial y es la labor formativa. Y eso se tiene que materializar en dos cosas. Una, mayores tarifas como lo hace el sistema americano, por ejemplo, así se da en Estados Unidos. Son los únicos hospitales donde se puede pagar más y se tiene que pagar más, y algunos recursos presupuestales que se transfieran directamente para hacer esa formación. Tenemos que implementarlo desde aquí para poder sustentar esa formación. El ministerio ha venido promoviendo una idea del hospital universitario que no es solamente del hospital universitario público, que fue la lista que usted presentó ahora, y tenemos una lista de varios hospitales, desde el Hospital San Vicente, el San Ignacio aquí en Bogotá,
el Hospital San José en Bogotá también, la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga, la Fundación Santa Fe, el Roosevelt, el Pablo Tobón Uribe y el Centro Dermatológico Federico Lleras, donde se tiene que dar ese círculo virtuoso entre la excelencia asistencial, tienen que estar acreditados, la docencia, y usted no lo mencionó mucho, senador Ospina, pero la investigación tiene que ser parte de ese proceso, porque los hospitales universitarios tienen que ser en esencia centros de conocimiento. Cada paciente es una pregunta de investigación, déjeme ponerlo de esa manera, centros de conocimiento. Y esa es la aspiración que tenemos, eso ya está escrito en nuestras normas, entonces es el norte que tenemos que trasegar juntos y que los hospitales públicos de alguna manera logren superar los dos tipos de problemas que he mencionado, los del sistema y los de la economía política territorial, y se instalen con estos otros hospitales como centros de excelencia. Pero para eso tenemos que, como comunidad, estar atentos a el cuidado de los recursos. Entonces yo les propongo lo siguiente. Los invito como Comisión Séptima a que nos acompañes en los debates que vienen sobre la situación financiera del sistema, en los 4 elementos que mencioné. Y segundo, yo creo que vamos a tener que hacer como sociedad, yo creo que el país está viviendo ese momento con los sindicatos y con todas las autoridades vivas para proteger nuestros hospitales. De esa forma, donde digámoslo claramente, en el fondo todos hemos sido culpables un poquito. Y todos tenemos, creo que la frase de García Márquez sí es muy bonita, senador Ospina. Todos hemos trasegado por la vía pública. Yo confío en la buena intención de todos, pero todos tenemos que ser capaces de vez en cuando de mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas y trabajar juntos también para que Colombia tenga hospitales universitarios públicos de verdad. Alguien me contó una anécdota del Hospital Universitario del Valle. Era año 1978, era 1980, y me decía, este hospital universitario, el Hospital Universitario del Valle, traía a los mejores investigadores médicos del mundo. Me decía, por estos corredores se hablaba inglés. O sea, los residentes conversaban con los mejores, yo no sé si eso será bueno o malo, pero mostraba que era un hospital que estaba en medio de los centros de conocimiento, no nacionales, sino globales. Y eso es lo que hay que recuperar, y eso es lo que se nos perdió. Y esa es la tragedia que quienes fueron los protagonistas de esa historia, después lideraron hospitales privados, que son un ejemplo también para el Valle del Cauca, pero que no pueden ser los únicos. Porque yo sigo creyendo que lo público tiene un lugar en nuestra sociedad, pero tiene que ser lo público para el beneficio social, no puede ser lo público para el beneficio de unos pocos. Yo iba a hablar de los casos del Hospital Universitario del Caribe y el Hospital Universitario del Valle, pero yo creo que ya he hablado más de la cuenta y preferí hacer esta reflexión regional sobre los dos tipos de problemas que estamos hablando, los problemas de nuestro sistema, que son en esencia problemas de una falta estructural de recursos, dadas las demandas crecientes de nuestra sociedad, y los problemas de los hospitales, que son en el fondo problemas de gestión que tienen que ver con la forma como se han manejado las empresas descentralizadas en el orden territorial. Gracias, señor presidente.